Que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más en la presencia del Señor para compartir una nueva palabra de Dios en esta noche. Dios es bueno y Él siempre nos bendice con su palabra santa. Vamos a pedir que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga con esta reflexión en su palabra. Señor, oramos, Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos espirituales y nos sane nuestra vista espiritual, que se cumpla en nosotros tu palabra, que se unjan nuestros ojos con colirio para que veamos tu revelación, la entendamos espiritualmente, tu verdad, y háblanos, Señor, y cámbianos y transfórmanos por tu palabra, como Jesús orara. Señor, también oramos para nuestras vidas esta verdad, que seamos santificados en tu verdad, que tu palabra es verdad para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en la Biblia, si tenés Biblia a mano. Quiero que leas conmigo, compartas conmigo un pasaje en Isaías. Ya estamos en las vísperas de la Navidad. Entonces vamos a leer Isaías. En la semana pasada ya hablamos un primer mensaje. Vamos a completar la idea de la semana anterior. Nos dice Isaías 9, 6 y 7. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Dos versículos leemos. Nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor, Reina Valera va a decir, el celo del Señor nuestro Dios, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y así como Dios hizo que esto suceda, Dios hace que las cosas sucedan, Dios también en el cumplimiento de la profecía también hará que todo lo que fue profetizado por boca de Dios también suceda y se cumpla, porque así es, lo que se profetizó se hizo, lo que Dios profetiza se hace, y lo que Dios profetizará para el futuro también se hará, porque las palabras de Dios tienen fiel cumplimiento. Entonces, vamos a ver algunas verdades, algunas consideraciones en Isaías para meternos en nuestro tema. Si uno estudia el libro del profeta Isaías va a ver que los comentaristas lo definen y lo dividen en dos grandes capítulos, en dos grandes secciones. La primera es del capítulo 1 al 39 y habla de la condenación, la disciplina y el castigo de Israel. Israel peca, Israel, el pueblo de Dios, debiendo obedecer al Padre Celestial y a Dios, a Jehová, su único Dios verdadero, deja a su Dios verdadero y se va tras los ídolos, y hay disciplina, hay juicio, hay castigo de Dios, corrigiendo el pecado del pueblo infiel. Pero Isaías, que también es llamado el quinto evangelista o el evangelio según Isaías, las profecías mesiánicas que se encuentran en Isaías difícilmente se encuentran en otros, con tantos detalles, en otros libros del Antiguo Testamento, así tan precisos. Ya conocemos, basta recordar que Isaías nos habla en el capítulo 53 de los sufrimientos del siervo de Jehová, y nos habla de la crucifixión, y nos habla del sufrimiento, del martirio del Señor Jesús entregando su vida por nosotros allí en la cruz. Está profetizado en Isaías. Isaías nos habla en el capítulo 40, al último capítulo del libro 66, del consuelo o de la salvación, porque hay una disciplina y un castigo, y hay y hay un llamado de juicio de Dios al arrepentimiento, un llamado de Dios a que el pueblo de Dios, Israel, cambie su conducta para con Dios,
pero también hay una restauración futura profetizado por el Señor, y hay una salvación y hay un consuelo que también viene de parte de Dios. Así que el título de este mensaje, el tema de este mensaje, más que título, el tema que encierra esta idea es algo así, como que la ira de Dios que da como resultado la condena y la tribulación de Israel. Pero la gracia de Dios da como resultado su salvación y su exaltación. Y esto está tomado ahí de los capítulos 1 al 39, condenación, condena, y los 40 al 66, consuelo. Quiero mostrarte por qué esta palabra, en qué contexto está esta palabra. Es una profecía mesiánica, pero ¿qué estaba pasando? Mira, te lo digo de esta forma. En los capítulos 7.1 al 9.7, aquí se contiene una advertencia, aquí hay una advertencia, aquí se contiene una advertencia para el rey de Judá en contra de formar alianza con el rey de Asiria. El rey de Judá es Acaz. El rey de Judá es Acaz. La misma Biblia nos dice que Acaz no hizo lo bueno delante de Dios como David su padre, siguió el camino de los reyes de Israel e hizo lo malo contra Dios y se dedicó a sí mismo a la idolatría, se dedicó a sí mismo a seguir a aquello que no es Dios, cuando Dios le había dicho a Israel, cuando Dios le había dicho al pueblo de Dios que no tendrían dioses ajenos aparte del Señor. El único Dios vivo y verdadero iba a ser el Dios para ellos. Él es el objeto de tu alabanza. Un único Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya eso estaba en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Viene este hombre, este rey Acaz, haciendo lo malo delante de Dios, dejando a Jehová Dios, se entregó a los ídolos y pertenecía al reino de Judá, pertenecía al reino del sur. Era descendiente de la línea del rey David, aquel que era el rey conforme al corazón de Dios, aquel rey que había agradado al Señor y aquel rey cuyo linaje, desde cuyo linaje y descendencia vendría el Cristo, el rey de reyes y señor de señores, como lo vamos a ver. Entonces este Acaz, pecando, este Acaz dejando al Señor, este Acaz malo en cuanto a los ojos del Señor, tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo que el reino del norte de Israel le invada, lo ataque y quiere formar una alianza con el rey de Asiria. Y esta profecía contiene una advertencia para el rey de Judá en contra de formar alianza con el rey de Asiria. Los reyes de Israel, las 10 tribus del norte y de Siria, se habían unido para invadir a Judá. Eso lo vas a encontrar en Isaías 7.1. Te doy las citas para que vos lo leas tranqui después. Y estaban haciendo planes para colocar a un rey extraño en el trono de David. Estaban haciendo planes para colocar a otro rey, destituir a Casi y poner a otro rey allí en el reino del sur, en Judá. Eh, para colocar un rey extraño en el trono de David. Acaz, temiendo por la seguridad de Judá y por la continuación del trono de David, se estaba preparando para hacer una alianza con el rey de Asiria. Esto vos lo vas a encontrar en Primera Reyes en el capítulo 16. Fue en este punto que Isaías fue enviado al rey Acaz para asegurarle y exhortarle a que confiara en Jehová en vez de confiar en el rey de Asiria, porque los planes de sus enemigos serían frustrados. Eso está en el capítulo 7, versículo 1 al 9. Acá temía que el linaje de David cesaría si sus enemigos tenían éxito en capturar a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, donde estaba asentado el reino. Capítulo 7, versículo 6. Y Dios dice que así, Dios le dice a él así que Dios mismo le da una señal de que la casa de David perdurará para siempre. Esta es la señal y este es el nacimiento. Esta señal es el nacimiento de un niño, de una virgen. Acá está
profetizado el nacimiento del Señor Jesús de una virgen, Isaías 7:14, y el cumplimiento lo vamos a encontrar en Mateo 1 al 21. Un niño que sería una luz para aquellos israelitas que estaban asentados en tinieblas, capítulo 9, versículo 1 y 2, y que reinaría sobre la casa de David para siempre, 9, 6 y 7 como hemos leído. Entonces este es el panorama histórico. Y ahora entendemos que acá decía, bueno, vos dejás al Señor y ese dejar al Señor a vos te da miedo y que los planes de Dios vos no confías de que se te cumplan acá. Pero Dios prometió a David, no a vos, a David que habría de venir una descendencia hasta que a través de esa descendencia del rey David venga el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se siente en el trono de David y ese reino duraría para siempre y no tendría fin. Así que por más alianzas que vos quieras hacer acá, los planes de Dios prevalecen. Y uno dice, ¿será que los planes de Dios prevalecen? Lee Apocalipsis. Y yo leo Apocalipsis, me decís, pero yo ahí veo maldad y que hay blasfemias contra Dios, y veo gobierno de anticristo, y veo bestia, y veo tribulación, y veo plagas, y veo... Pero Dios gobierna en la historia y el Dios que gobierna en la historia ya lo dijo antes, ya te lo dejó escrito cómo va a pasar. ¿Por qué? Como dice el pastor Rick Warren, historia es la historia de él. History. His story. En inglés significa la historia de él. La historia de la humanidad, en definitiva, es la historia de Dios. Es la historia que Dios trazó para la humanidad. Y todos los detalles, así como Dios preparó los detalles para el primer nacimiento del Señor Jesús, para la primera venida del Señor Jesús y en el tiempo justo, como decíamos en el mensaje pasado, Dios mandó a su Hijo, también Dios prepara todos los detalles para la manifestación del Hijo de Dios, la venida del Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra para arrebatar a la iglesia y prepara todos los detalles para el advenimiento y la manifestación del gobierno del Señor Jesucristo 1000 años en esta tierra y un gobierno que se establecerá por siempre jamás, donde el Señor Jesucristo reinará por siempre y para siempre. La misma Biblia nos dice en Apocalipsis 22-21 cómo termina la historia y nos muestra a un Dios gobernando por siempre jamás. Porque los planes de Dios, por más oposición que haya, por más hombre que no quiera, por más diablo que se levante, siempre se cumplieron, siempre se cumplen y siempre se cumplirán. Así es así es como Dios lo profetizó y nos dio señal, ya no para acá, en esta Navidad. Dios te da señal a vos y Dios me da señal a mí. Dos verdades. El mensaje que hoy te estoy tratando, el mensaje que hoy te estoy presentando, tiene este título: Hijo, niño. Niño e hijo, como vos quieras. Hijo y niño. Y habla y representa al Señor Jesucristo. Y aquí nos muestran a los dos títulos que los evangelios describen al Señor Jesús. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hijo nos es dado. Un niño nos ha nacido. Dios hecho carne. Niño nos ha nacido. El Hijo del Hombre. Y es verdad que en los evangelios lo lees muchas veces. Te habla del Hijo del Hombre. ¿Viste cuántas referencias Jesús hace al Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vamos a verlo un poquito más y qué implicancias, qué aplicación tiene para tu vida y para mi vida, ¿sí? Ya hemos leído esta verdad en la palabra del Señor. Entonces,
nos dice la palabra del Señor. Entonces, pues nos ha nacido un niño, dijimos en primer lugar. Nos ha nacido un niño. Y esta es la referencia al Hijo del Hombre. En Lucas 2:11 nos dice la Biblia, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, que significa casa de pan, Belén. Entonces, en la casa de pan, en Belén, nació el pan de vida. En la casa de pan, Dios hizo carne, nació, y Dios hizo carne, se hizo en el Hijo del Hombre. ¿Te acordás en el Evangelio de Juan? Cuando Dios le dijo cuando el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, el verbo, hecho carne, la palabra hecha carne, hecha humanidad, le dijo a ese discípulo de él, ¿te sorprender de estas cosas? Cosas mayores que estas verás. Verás el cielo abierto y al Hijo del Hombre, a los ángeles de Dios que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. Si ese discípulo tenía conocimiento, y creo que sí, vaya que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, se iba a dar cuenta que estaba hablando de cómo el patriarca de Israel, Jacob, tuvo un sueño y allí soñó con una escalera. Y esa escalera nos habla y nos representa que es el Señor Jesucristo. La escalera por la cual nosotros accedemos a Dios. ¿Por qué? Y porque Él se hizo Hijo del Hombre, porque Él se hizo hombre. La escalera por la cual todas las bendiciones y a partir del Señor Jesucristo toda la gracia y a partir del Señor Jesús toda la misericordia y a partir del Señor Jesús todo lo bueno que Dios planeó para tu vida y para mi vida nos viene por el Señor Jesucristo y a través de la suministración del Espíritu Santo, porque es el Hijo del Hombre. Hebreos te va a decir y me va a decir a mí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos los problemas de la vida, Jesús los llevó. Todos. Y los atravesó primero. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero una condición, pero sin pecado. Él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Sabés que podés pedir misericordia, ayuda y gracia y oportuno socorro. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre, te comprende como humano, comprende todas tus necesidades. Y la otra verdad que te quiero mostrar aquí es, Hijo se nos ha dado. La Biblia nos dice en el Salmo 2, versículo 7, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, y aquí está hablando el Padre Celestial, y el Padre Celestial habla y dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y también nos va a decir Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una realidad, siempre lo decimos, todos aquellos que reciben al Señor Jesús, todos aquellos que reconocen que la cruz, porque para esto nació Jesús, es la Navidad es una persona y es Jesús, y la Navidad tiene un propósito, el pesebre te lleva a la cruz, la Navidad, el árbol, hoy lo leí así en un devocional, el árbol pintoresco, iluminado y decorado de Navidad, te lleva a otro árbol rústico, donde no hay decoración, hay sangre ahí, donde no hay luces, hay clavos, donde ese mismo que nació y que estuvo en el pesebre se hizo carne, creció, habitó entre nosotros, vivió sin pecado y por vos y por mí dio su vida, entregó su vida y derramó hasta la última gota de su sangre y nos redimió para Dios y nos volvió a comprar para Dios y restauró la relación que nosotros habíamos perdido para con el Padre Celestial y nos garantizó con su sangre el acceso para siempre a la presencia del Señor y de vivir
con el Padre Celestial para siempre. Ese es el espíritu y ese es el mensaje y ese es el corazón de Juan 3:16. Estuvimos leyendo aquí que todo el peso del gobierno de Dios cae y está sobre los hombros del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la carga del gobierno de Dios en los lomos del Señor Jesús, el Señor Jesús puede y tiene el poder de sostener toda la carga y todo el peso de ese gobierno. No le tiembla el pulso al Señor Jesús, no lo hace débil ese gobierno al Señor Jesús. El Señor Jesús le enseña a todos los gobernantes y a toda esta tierra cómo se gobierna imparcialmente y con verdadera justicia. Lo hemos leído aquí, vamos a volver a leerlo otra vez. Déjame que te lo vuelva a encontrar este versículo y te lo vuelvo a leer. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Su gobierno y la paz del Señor nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David y por un poquito de tiempo, por unos años nada más, cuando las cosas están bien, cuando hay sol, cuando no hay enfermedad, cuando no hay problema. No, dice por toda la eternidad. Por eso es que Dios sabe cómo trabaja, porque Él trabaja con planes para ahora y Dios trabaja con planes para la eternidad. Dios trabaja con planes para ahora, para tu vida y para mi vida, y Dios trabaja con planes de eternidad para vos y para mí, para nuestras vidas, pensando en la eternidad. Y este mensaje de la Navidad nos lleva a esta reflexión final. Él gobierna nuestra vida, Él es el Rey, y lo cantamos, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él gobierna todos los centros de nuestra vida, están sujetos y sometidos al gobierno del Señor. Domina Él nuestro espíritu. La misma Biblia nos dice de que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Está Él iluminando nuestro espíritu, mostrando y sacando a luz contaminación en nuestro espíritu, sacando a luz contaminación de nuestra carne, tomando y dominando todas las áreas de nuestra vida, dominando nuestra alma, sanando esas emociones lastimadas, gobernando nuestra mente con su palabra, gobernando y renovando con su palabra nuestros pensamientos, gobierna en la familia, Él gobierna en los hijos, gobierna en los trabajos, gobierna en los estudios, gobierna en la economía, gobierna en la mayordomía del dinero, gobierna en el dar a Dios ofrendas y diezmos, gobierna al Señor cada día, gobierna al Señor el día porque cada día lo comienzo con Él, gobierna al Señor la noche porque cada día cierro el día con Él dándole gracias por la bendición, gobernó el Señor en este año, ha de gobernar el Señor el año que entra, porque Él es el Rey, legítimo, descendiente, ya no del trono de David, legítimo descendiente por el trono del Padre Celestial, por el trono de Dios, porque tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Y sabes qué? De Jesús son todos los reinos de la tierra. Salmo 2.8 dice, pídeme, el Padre le dice a su Hijo Jesús, y te daré por herencia todas las naciones de la tierra, por herencia tuya los confines de la tierra. Apocalipsis, cerrando toda esta enseñanza que te estoy diciendo, nos va a decir que todos los reinos y todos los pueblos y todas las partes recónditas de esta tierra, todas las partes por extensión, la que te quieras imaginar en esta tierra, todos los reinos y todos los territorios y todas las
todos los alcances en esta tierra pertenecen al Señor y a su Cristo. Todo es del Señor y todo es de su Cristo. Vos, yo, somos del Señor, somos de nuestro Cristo, nos entregamos, nos volvemos a poner en las manos del Señor, oramos poniéndonos nuevamente en la mano del Señor. Señor Jesús, en tus manos están nuestras vidas. Si nuestra vida no está en tus manos, nuestra vida está a la deriva, está desamparada. No podemos ir contra la realidad de tu palabra, que nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos ponemos en tus manos porque en tus manos hay verdadero escondite seguro, donde vos nos llevas a la intimidad y al secreto con el Padre y nos guardás y nos refugiás, Señor, y el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, no nos puede encontrar allí, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque vos nos guardás. Señor, que en esta Navidad los que están escuchando reciban bendiciones tuyas y en esas bendiciones reciban los milagros que las vidas de ellos están necesitando. Cualquiera sea el milagro que necesiten, que lo reciban de ti. Dales bendición, gozo, paz y abundancia, pero lo que es más importante, dales la gracia de poder poner la vida de ellos y yo también poner mi vida y la vida de los que escuchan, que podamos poner todas las vidas en las manos tuyas, Señor Jesús, para que vos nos gobiernes. Señor, ya no estás en el pesebre, estás en tu trono de gloria. Y Señor, tú eres el que gobierna y el que reina en nuestro corazón y en nuestra vida.